cántico de alabanza y de adoración. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo la alabanza es el idioma de la fe. Y también vamos a ir dándonos cuenta, ¿no es cierto?, que así como existe la gratitud, ¿cierto?, que debería estar en nuestros corazones y debería ser preexistente cada día, ¿no es cierto?, porque tenemos muchas cosas por las cuales agradecer al Señor, muchas cosas por las cuales dar gracias. En su contraste también está, ¿no es cierto?, la ingratitud, que es un pecado que nos afecta a todos de forma transversal, y vamos a ver cómo la gratitud, ¿no es cierto?, está muy ligado a lo que es la alabanza y la adoración, y también vamos a ver cómo la ingratitud está ligada al egoísmo, ¿cierto?, que muchas veces se manifiesta silenciosamente en nuestra vida y no nos deja agradar a Dios y no nos deja, ¿no es cierto?, entregarnos a Dios de una manera correcta, y tampoco nos deja gozar, ¿no es cierto?, de esto tan maravilloso, de estos privilegios que nosotros tenemos de poder adorar al Señor. La verdad que una de las cosas que me parecía muy importante y muy resaltante el poder compartir es que este salmo, ¿no es cierto?, o parte de este salmo en la antigüedad, cada vez que había reunión, ¿no es cierto?, cada vez que había convocatoria de santa congregación, donde todos los israelitas concurrían al templo, ¿cierto?, a adorar al Señor, en los pórticos del templo, ¿cierto?, había un hombre anunciando y recitando este salmo. Por lo tanto, cada vez que los israelitas se acercaban al templo, ¿no es cierto?, oían a un hombre recitar y decir estas palabras, y decía: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Que Dios nos bendiga, ¿cierto? Y cuando vamos viendo los primeros versos, vemos que el salmista, ¿no es cierto?, manifiesta o declara, ¿no es cierto?, 4 características o da 4 lecciones que nosotros deberíamos hacer cada vez que nos acercamos al Señor. Y reflexionando un poco sobre esto, muchas veces nos acercamos al Señor de muchas maneras, menos de la manera que Él le agrada, menos de la manera que deberíamos acercarnos a Él. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nos acercamos al Señor con necesidad, y está bien, ¿cierto?, porque hay muchas cosas que necesitamos y carecemos de ellas y entendemos que en Él encontramos todo. Muchas veces nos acercamos a Él con quejas, nos acercamos a Él con enfermedad, nos acercamos a Él con cansancio, ¿cierto? Pero hay una particularidad especial y un realce, ¿no es cierto?, que tiene este salmo. Y vemos como a través de estos verbos imperativos, ¿no es cierto?, nos está llamando a hacer 4 acciones y a venir al Señor ejecutando, ¿no es cierto?, y manifestando estas cosas. Y la primera dice: venid, aclamemos al Señor alegremente, aclamemos alegremente a Jehová. Segundo, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, ¿no es cierto?, y aclamémosle con cánticos. Bendito sea el Señor. Y la verdad es que una de las cosas que me parecía muy importante el poder compartir, y es que hay algo que se nos ha enseñado, ¿no es cierto? Y como le decía de un principio, el poder ser agradecidos por todo lo que tenemos, ¿cierto? La palabra nos enseña que debemos contentarnos con lo que tenemos hoy, con lo que Dios ha dispuesto para nuestra vida, con lo que Dios nos ha entregado. También sabemos que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a Él. Pero hay algo curioso que sucede en muchos de nosotros, ¿cierto? Y es que aunque sabemos que estamos en este mundo y que no pertenecemos a Él, muchas veces nos dejamos arrastrar, ¿cierto?, por las corrientes de este mundo, muchas veces nos dejamos envolver por lo que este mundo dicta, ¿no es cierto?, por cómo se comporta este mundo, por cómo son llevadas las cosas, y muchas veces, tristemente y lamentablemente, también tomamos actitudes que este mundo tiene. Y no es desconocido para nadie, ¿cierto?, en que vivimos en una sociedad insatisfecha, ¿cierto? El hombre siempre quiere más, el hombre siempre está insatisfecho a pesar de todo lo que pueda tener, a pesar de todo lo que pueda ir alcanzando, ir acumulando, siempre el hombre en su necedad, ¿cierto?, se encuentra insatisfecho. Y
siempre, ¿no es cierto?, también se manifiesta la ingratitud que va de la mano con la insatisfacción, ¿cierto? Al estar insatisfechos, ¿cierto? Vemos que en nuestra vida hay ingratitud porque no estamos contentos con lo que Dios nos ha entregado, o muchas veces creemos que merecemos más de lo que tenemos, o muchas veces nos gustaría, ¿no es cierto?, tener un mejor pasar, quizás ostentar de bienes materiales que de cierta forma, ¿no es cierto?, nos lleven a un mejor pasar sobre esta vida, pero debemos entender nosotros como hijos de Dios que ese no es un propósito en sí mismo, ¿no es cierto? Nosotros no estamos llamados a esos, nosotros tenemos un llamado superior, nosotros entendemos que somos peregrinos y pasajeros sobre esta tierra y que todo lo que podamos acumular sobre esta tierra, ¿no es cierto?, es pasajero, es temporal, todo lo que podamos tener hoy día quizás podemos conseguir algo y ya mañana no va a estar. Por lo tanto, Dios nos manda a poner la mira en las cosas celestiales, Dios nos manda a poner la mira en las cosas espirituales, Dios nos manda a poner la mira en las cosas que trascienden a la eternidad y revelando, ¿no es cierto?, y buscando información acerca de esto, sobre la ingratitud y sobre la gratitud, ¿cierto?, que se manifiesta en la adoración. Me pareció muy acertada esta definición de ingratitud que dice que se olvida, ¿no es cierto?, o desprecia los beneficios recibidos, ¿no es cierto? Ingratitud es ser desagradecido o ser olvidadizo, ¿no es cierto? Esa es una persona que en su corazón tiene ingratitud. Que Dios nos ayude, porque muchas veces esta definición, ¿no es cierto?, es característica de nuestro comportamiento y de cómo nosotros somos. La verdad es que la Biblia es muy rica en expresiones de alabanza y de gratitud, donde muchos hombres manifiestan su confianza en Dios y su agradecimiento, ¿no es cierto?, por las diferentes victorias que Dios les da. La mayoría de los salmos, ¿no es cierto?, son ejemplos de lo que puede brotar del corazón agradecido, ¿cierto? Y lo que brota en diferentes circunstancias. Hay salmos, ¿no es cierto?, que se escribieron donde los hombres de Dios estaban pasando por dificultades. Hay otros salmos, ¿no es cierto?, como este, que declaran y anuncian la salvación del Señor, que declaran, ¿no es cierto?, su grandeza, su poder, su fidelidad. Pero hay algo importante que el salmista nos quiere expresar, ¿cierto? Y la primera pregunta es, ¿cómo hemos llegado hoy día? ¿Cómo nos hemos conectado? ¿Con qué actitud nos hemos conectado? ¿De qué forma, ¿no es cierto?, hoy día hemos venido ante el Señor? ¿De qué manera, ¿no es cierto?, nos hemos acercado a Dios? ¿Sabe lo que pasa? Muchas veces las cosas externas nos afectan de tal manera que no entendemos, ¿no es cierto?, que este tiempo que dedicamos al Señor es un tiempo único, es un tiempo especial, es un tiempo donde nosotros deberíamos de principio a fin estar adorando al Señor, estar agradeciéndole, estar bendiciendo su nombre, estar con una actitud humilde, ¿no es cierto?, reverenciando su majestad, siendo agradecido por todos, por todo lo que tenemos, ¿cierto? También hemos sido enseñados no tan solo a agradecer por lo bueno, ¿no es cierto?, sino también agradecer por lo malo. Y el Señor nos habla de esto y dice, en el día del bien, goza del bien, pero en el día de la adversidad considera, Dios ha hecho lo uno y lo otro, a fin de que el hombre no haya nada fuera de él, ¿cierto? Por lo tanto, todo esto nos lleva hacia el Señor, todo esto nos lleva hacia Dios. Y la invitación que parte dando este salmista, ¿no es cierto?, como le decía, a través de estos verbos imperativos, nos habla de 4 acciones que nosotros deberíamos tener recurrentemente cada vez que venimos ante el Señor. La primera, ¿no es cierto?, es que deberíamos venir alegremente. Es que nuestra boca, ¿no es cierto?, debería rebosar de cánticos y de expresiones de gratitud. Por el contrario, en lo personal, ¿cierto?, haciendo un análisis personal, gran parte de las palabras que salen de nuestra boca muchas veces son para demandar algo del Señor, para pedir algo. Pedimos mucho y agradecemos poco. No sé si a usted le ha pasado. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Pedimos mucho, demandamos mucho del Señor, pero entregamos poco. Y es lo que este salmista, ¿no es cierto?, quiere que nosotros no olvidemos que hay cosas importantes por las que siempre debemos agradecer al Señor.
Por lo tanto, la primera actitud que debemos tener, ¿no es cierto?, es venir al Señor, aclamarle, ¿no es cierto?, cantarle alegremente. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Lo segundo dice, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Acerquémonos a Él con cánticos. Bendito sea el Señor. Si hay algo que nosotros no podemos descuidar, si hay algo que nosotros no podemos pasar por alto, si hay algo que nosotros como hijos de Dios no podemos omitir, es que no nos podemos olvidar del pasado. No nos podemos olvidar del pasado, hermano amado. No podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. No podemos pasar por alto su gran amor. No podemos pasar por alto su gran misericordia. Por lo tanto, a pesar, ¿no es cierto?, de que hoy día vivimos ante una circunstancia de constante estrés, a pesar de que hoy día, ¿no es cierto?, somos constantemente oprimidos, no tan solo por la sociedad, ¿no es cierto?, sino por toda la convulsión social que hay a nuestro alrededor, a pesar de todos estos agentes externos, ¿no es cierto? Cada vez que nosotros llegamos ante el Señor, deberíamos hacerlo con alegría, deberíamos hacerlo con acción de gracia, deberíamos hacerlo con gratitud, sea favorable o sea desfavorable nuestra condición, estemos no siendo en un tiempo de bonanza, donde hay tranquilidad y prosperidad, o en su contraste estemos siendo probados, estemos siendo aquejados por algún mal, estemos siendo oprimidos por alguna dificultad. Cualquiera sea la circunstancia, ¿no es cierto?, que podamos estar viviendo, la orden del Señor es venir ante Él con alegría, es llegar ante Él con alabanza, es entrar por sus atrios con acción de gracia. Bendito sea el Señor. Pero a su vez, ¿no es cierto?, cuando vemos nuestra vida y vamos a la realidad de lo que hacemos, muchas veces llegamos con quejas ante el Señor, muchas veces llegamos ante el Señor presentándoles un sinfín de cosas y dejamos de un lado lo verdaderamente importante, que es ser agradecidos, que es alabar al Señor, ¿no es cierto?, que es honrar su nombre, que es bendecirle, que es entender y comprender, ¿no es cierto?, que por sobre las dificultades, por sobre la prueba, por sobre todo lo que estemos viviendo, ¿no es cierto?, nuestro gozo se sustenta en el Señor. Y cuando tu gozo, hermano, y mi gozo se sustenta en el Señor, no hay razones para estar triste, no hay razones para estar cabizbajo, no hay razones para estar desanimado, no hay razones, ¿no es cierto?, para estar con tristeza dentro de la reunión, sino que nuestra actitud debería ser diferente. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la convicción, tenemos la certeza de que a pesar de que quizás la circunstancia sea desfavorable, servimos al Dios que controla todas las cosas. Servimos al Dios, ¿no es cierto?, que sustenta la creación. Bendito sea el Señor y alabado sea su nombre para siempre. Por lo tanto, la primera pregunta que el Señor nos hace en esta tarde es cómo estamos llegando a su presencia, cómo estamos viniendo ante Él, cómo nos estamos presentando, ¿no es cierto?, cada vez que nos conectamos a la reunión, no porque estemos por esta plataforma digital, ¿no es cierto?, es menos relevante conectarnos, es menos importante el servicio, no porque hoy día, ¿no es cierto?, a través de esta pandemia universal que estamos viviendo, hemos tenido que ocupar estos medios, no por eso, ¿no es cierto?, debemos restarle importancia, no. Hoy día debemos comprender que nosotros servimos a un Dios inmanente que está en los cielos, pero que también está con nosotros aquí, está con usted ahí en su hogar, hermano amado, está al lado suyo. Por lo tanto, hoy día nos hemos conectado, hoy día, ¿no es cierto?, hemos recibido el bien de Dios, hoy día hemos sido bendecidos por el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha suplido de toda necesidad, porque Dios nos ha guardado de un sinfín de cosas
que acontecen a nuestro alrededor y que muchas veces son imperceptibles, pero Él se ha encargado de protegernos, Él se ha encargado de cuidarnos y hoy día ha dispuesto que nosotros nos conectemos a esta reunión. Y sabe que lo ha dispuesto con un solo propósito, y ese propósito es que tú y yo le adoremos. Ese propósito, hermano amado, es que tú y yo bendigamos su nombre. Ese propósito es que tú y yo glorifiquemos su nombre y le digamos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu sustento, gracias por tu compañía, gracias por tu cuidado, gracias por tu preocupación. Bendito sea el Señor. ¿Sabe lo que me he dado cuenta? Es que muchas veces ponemos muchas excusas y levantamos muchas barreras que nos impiden alabar libremente su nombre, que nos impiden libremente, ¿no es cierto?, glorificar su nombre y poder tener fruto de labio, ¿no es cierto?, que sea agradable a Él. Que el Señor nos bendiga, ¿no es cierto? Por lo tanto, hoy día Dios nos llama a adorarle. ¿Y qué significa adorarle? Significa postrarse, significa bajarse, inclinarse, ¿no es cierto?, reverenciar al Señor, reconocer, ¿no es cierto?, nuestra bajeza y a la misma vez reconocer su grandeza. Poder reconocer, Señor, nuestra insuficiencia y reconocer, ¿no es cierto?, que somos dependientes 100% del Señor. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el salmista nos hace esta invitación a que hoy día nos acerquemos, pero nos acerquemos con alegría, a que hoy día nos acerquemos, ¿no es cierto?, nos acerquemos con cántico, nos acerquemos con júbilo, nos acerquemos con acción de gracia. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que estemos en cuarentena y a pesar de que el futuro sea incierto, nosotros hemos creído, ¿no es cierto? Nosotros hemos depositado nuestra confianza en quien, ¿no es cierto?, está guardada y sustentada nuestra salvación y quien también se encarga del día de mañana. ¿Quién sino Dios es quien conoce lo que sucederá el día de mañana? Hoy día vivimos preocupados de muchas cosas, ¿cierto? Y depositamos y perdemos tiempo en muchas cosas, organizando muchas cosas quizás, pero sabe que hay una cosa verdaderamente importante que nosotros deberíamos hacer y esa cosa es alabar al Señor en todo tiempo. Alabar al Señor en todo tiempo. Su alabanza debería estar de continuo en nuestra boca. No podemos callar, ¿no es cierto?, todo lo que Él ha hecho por nosotros. No podemos callar todo el bien que hemos recibido. Que Dios nos ayude. Mire, y el salmista no tan solo se encarga de manifestarnos estas acciones y decirnos qué debemos hacer cuando nos acercamos a Él, sino también, ¿no es cierto?, que lo sustenta y da las razones por las cuales nosotros debemos hacerlo y que no se nos pueden olvidar. Mire, la primera razón se encuentra en el verso 3, y el verso 3 dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Bendito sea el Señor, porque Jehová es Dios grande. ¿Qué significa esto? ¿No es cierto? Que Él es todopoderoso, que es el Señor, es el soberano del universo, que Él tiene gran poder, que todo es suyo, hermano amado. Esta es la primera razón por la cual nosotros cada vez que nos acercamos a Él debemos acercarnos con alabanza, con gratitud, porque servimos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios fiel, a un Dios inmutable, hermano amado, que no cambia, que no varía, sino que permanece siempre fiel. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, ¿cierto? Y dice, y Él es Rey grande por sobre todos los dioses. No hay nada que se le compare, hermano amado. Y al referirse a estos dioses paganos, está queriendo decir que ante el Dios fiel y al Dios verdadero, el cual nosotros hemos depositado nuestra confianza, estos dioses son inexistentes, no sirven. Que Dios nos ayude, no existen ante Él es el único Dios verdadero. Que Dios nos bendiga. La segunda razón
verso 4 y 5 dice, porque en sus manos están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. ¿Qué está queriendo decir? Está queriendo decir, ¿no es cierto?, que él gobierna la creación, que él está al control de todas las cosas. Está queriendo decir, ¿no es cierto?, como dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y dice el salmista, ¿quién subirá al monte de Jehová y habitará en el lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño, aquel recibirá bendición de Jehová. Bendito sea el Señor. Esta es la segunda razón por la cual nosotros debemos alabarle, debemos bendecirle, ¿no es cierto? Él gobierna la creación. Y aquí, ¿no es cierto?, hace referencia a Jesucristo mismo, pues en el libro de Juan, ¿no es cierto?, cuando comienza Juan hablando acerca del Verbo que se encarnó, en el verso 3 dice, todas las cosas por él fueron creadas, hablando de Jesucristo, y sin en él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, hoy día debemos entender que somos hechura suya, ¿cierto?, creados a su imagen y a su semejanza. Y no tan solo esto, sino que esto también deja en manifiesto no tan solo que fuimos creados por Él, sino que está anunciando también que en Él todas las cosas serían reconciliadas en Jesucristo el Señor. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, la segunda razón por la cual la alabanza debe estar de continuo en nuestra boca es porque Él gobierna la creación. Es porque Él, hermano amado, aún en estas circunstancias difíciles que vivimos como raza humana, ¿cierto? Siendo atemorizados por esta enfermedad, por esta plaga, aún en estas circunstancias difíciles que se plantean, Él sigue gobernando, Él sigue reinando, Él sigue, ¿no es cierto?, dirigiendo todas las cosas para que sean realizados sus propósitos eternos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Y sigue hablando el salmista y en el verso 6 vuelve a manifestar y dice, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y el verso 7 da la tercera razón que no podemos olvidar y dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Mire qué maravilloso es el Señor. Mire qué bueno es el Señor. ¿No es cierto? Manifiesta, nosotros somos ovejas de su prado. Por lo tanto, debemos entender que hoy día nosotros nos hallamos bajo su cuidado, bajo su protección. Y Él, ¿no es cierto?, como el gran pastor, es quien nos conduce, es quien nos dirige, es quien nos guía. Bendito sea el Señor. Y el salmista también escribe y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y sabe lo maravilloso de todo esto, es que cuando vemos, ¿no es cierto?, la primera parte de este verso 7 dice, porque Él es nuestro Dios, y está hablando en un tiempo presente, Él es nuestro Dios. No está diciendo Él fue, no está diciendo Él será nuestro Dios, sino que está manifestando con seguridad y está diciendo, Jehová es nuestro Dios, bendito sea el Señor y alabado sea su nombre para siempre. Por lo tanto, hermano amado, cuando nosotros comprendemos esta gran verdad, cuando nosotros entendemos estas virtudes del Señor, cuando nosotros vemos toda su obra, no podemos
seguir permitiendo que en nuestro corazón haya ingratitud. No podemos seguir sirviendo al Señor con indiferencia. No podemos seguir llegando ante Él, ¿no es cierto?, con las manos vacías, sino que debemos venir ante Él con acción de gracia, debemos venir ante Él con gratitud, debemos venir a Él con alegría. ¿Sabe por qué? Porque si hacemos esto, estamos demostrando que su confianza y mi confianza, ¿cierto?, no están puestas en las circunstancias de vida, no están puestas, ¿no es cierto?, en nuestro poder adquisitivo, no están puestas en nuestra economía, no están puestas en lo que nosotros podamos poseer. Tu confianza, hermano amado, y mi confianza están puestas en el Creador, están puestas en el Dios del cielo. Bendito sea el Señor y alabado sea su nombre para siempre. Mire, los idólatras se arrodillan ante dioses que han sido hechos por ellos mismos, mas nosotros nos arrodillamos ante el Dios que nos ha hecho a nosotros, que nos ha formado. Por lo tanto, hermano amado, si hoy día, analizando nuestra vida, vemos que hay ingratitud, vemos que hay insatisfacción, hoy es tiempo de venir ante el Señor con humildad. Hoy es tiempo de venir ante el Señor y humillarnos delante de su presencia y rogarle, ¿no es cierto?, a Él que quite estas actitudes de nuestro corazón y que nosotros podamos ser agradecidos en todo tiempo. Que nosotros podamos, hermano amado, en todo tiempo honrar su nombre. Que nosotros podamos en todo tiempo dar testimonios de las grandes cosas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Yo agradezco al Señor en esta tarde. Yo bendigo su nombre por su fidelidad, por su amor. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, con la rapidez que llevamos la vida, ¿no es cierto?, y con la gran cantidad de cosas que hacemos diariamente, muchas veces pasamos por alto tantas cosas importantes, ¿cierto? Y cuando llegamos a la oración, como siempre nuestro pastor nos menciona, hacemos una oración ambigua, una oración pobre, y más encima la oración está llena de peticiones. Pero sabe que no hay nada más maravilloso que apartar un tiempo solo para agradecer, solo para agradecer, solo para dar gracias por todo lo que Él nos ha entregado, solo para dar gracias por todo lo que Él ha hecho, solo para dar gracias, ¿cierto? Porque dice su palabra que Él sigue trabajando. Por lo tanto, tenemos mucho que agradecer. Debemos agradecer lo que Él hizo, lo que Él está haciendo, y debemos agradecer lo que Él hará, porque nuestra confianza está puesta en sus manos, ¿no es cierto? Y nosotros entendemos que el día de mañana está escondido en Él. Por eso no nos atemoriza el día de mañana. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que esperamos con ansias y alegría, y ese es su retorno, donde el Señor traerá retribución para cada uno de nosotros, y dice su palabra que Él enjugará toda lágrima que hayamos derramado, y ahí, ¿no es cierto?, seremos coronados por el Señor y seremos por Él, ¿no es cierto?, bendecidos, y podremos adorarle y alabarle por una eternidad. Por lo tanto, que el Señor nos bendiga en esta hora, que el Señor nos ayude a no olvidar, ¿no es cierto?, estas razones por las cuales debemos adorar constantemente, y a que el Señor nos ayude a que cada vez que nos acercamos a Él podamos acercarnos con alegría, podamos acercarnos con contentamiento, podamos acercarnos con gratitud. Y sabe que es lo más importante de todo, es que nosotros podamos ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado, que podamos conformarnos con lo que Él nos ha entregado, ¿cierto?, con lo que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. Yo alabo al Señor, y para Él que vive yo tributo toda honra, gloria, desde ahora y para siempre. Le invito a que todos juntos inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración al Señor.
Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta tarde te damos muchas gracias, te alabamos, Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Señor, en esta hora declaramos tu fidelidad, declaramos tu grandeza, Señor. Reconocemos tu soberanía, Señor, y entendemos que tú gobiernas la creación y por tus manos subsisten todas las cosas, Señor. En esta hora queremos darte gracias, Señor. Queremos darte gracias, Padre mío, por todo lo que nos has dado. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias, Señor, porque cada día tus misericordias son renovadas. Gracias, Señor, por la paciencia, Señor amado, que has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu protección continua. Gracias, Señor, por tu bendición abundante, Señor, porque cada día podemos percibir tu amor, porque cada día, Señor, podemos percibir tu compañía. Señor, si es solo meditar y darnos cuenta que salimos a nuestros trabajos y eres tú quien nos guarda, eres tú quien nos protege, Señor. Volvemos en la tarde, Señor amado, y eres tú, Señor bendito, el que nos sigue cuidando, el que nos sigue protegiendo, el que nos sigue sustentando. En esta hora, Señor, te alabamos, te bendecimos, engrandecemos tu nombre y te damos gracias, Señor, no solo por lo que haces, Señor, sino mucho más gracias te damos por lo que eres, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Creador, Señor amado, y por eso te damos gracias, Señor. Porque hoy día entendemos, Padre Celestial, que no hay nada más bueno para nuestra vida que poder confiar en ti, que poder aferrarnos a tus promesas y que poder vivir cada día, Señor, confiados en ti. Señor amado, en esta hora te pedimos que tú quites de nuestro corazón la ingratitud, que tú saques la insatisfacción que muchas veces se apodera de nosotros, Señor. Llévatela, Señor amado, y permite que en nuestras vidas hayan corazones agradecidos, que te honren, Señor amado, que te alaben, que te bendigan, Señor amado, y que cada día, Padre Celestial, tengan un cántico nuevo, que cada día, Señor amado, tengan una expresión nueva de gratitud hacia ti por todo lo que tú eres, Señor amado. Te damos muchas gracias por tu bendición, porque en esta tarde nos permites conectarnos y nos permites aún así estar haciendo iglesia, nos permites, Señor, nutrirnos a través de tu palabra y aprender de ella. Te damos gracias, Salvador mío. En esta hora, Señor, queremos dejar esta oración pidiéndote que tú la confirmes y nos ayudes cada día, favores y misericordias que pedimos por los méritos gloriosos de Jesucristo, nuestro Salvador, por siempre. Amén y amén. Te invito a que demos las glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.